Muy buenas amigos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Hoy vamos a probar un formato nuevo. Estamos aquí en nuestra terraza donde acabamos de montar este mini kiosco de estilo medio tradicional. Y bueno, pues si habéis visto el título ya sabéis de qué va. Os voy a contar un poco la historia de mi llegada a China. Bueno, a lo mejor habéis pensado otra cosa al leerlo. Es lo que hay, YouTube funciona así. Para los que no me conozcáis, me llamo Javier, soy sociólogo, vine a China para hacer el trabajo de campo de mi tesis doctoral y llegué en el año 2011 y hoy os voy a contar esa historia. Os voy a contar cómo llegué y aparte de las cosas que vaya contando, a lo mejor algunos, a los que sois veteranos del canal, os resultará curioso para entender un poco mejor por qué tengo el punto de vista que tengo sobre este país. A ver, pequeña advertencia, es el primer día y a lo mejor me veis un poco nervioso. Espero soltarme a lo largo de la serie si es que queréis que hagamos una. Y otra cosa, no tengo fotos de entonces. Yo empecé a interesarme por este mundillo sobre todo años después. Mientras tanto, a lo mejor os pongo imágenes que hemos grabado en otros momentos y tendréis que echar mano de la imaginación. Mucha gente da por hecho que para poder pasar una década en un país tan lejano, yo además llevo 6 años sin volver a casa, tienes que ser alguien, digamos, casi como un aventurero, ¿no? Una persona valiente, audaz, desapegada, pero en mi caso al menos es todo lo contrario. Yo tomé mi primer avión cuando tenía 26 años y antes apenas había viajado. Conozco bastante poco de España. Y cuando éramos pequeños nunca íbamos de vacaciones. O sea, no íbamos de vacaciones lejos, siempre íbamos a la selva de Irati, en el lado francés, donde el tío de mi madre tenía una chabola para cuidar ovejas, él era pastor como mi abuelo. Aquella casita no llegaba a la red eléctrica, teníamos un pequeño panel solar con el que podíamos encender la radio, una luz y poco más. El baño que teníamos se atascaba muy fácil, por lo que muchas veces teníamos que hacer nuestras necesidades en el bosque y nos duchábamos principalmente en las regatas, en los ríos. No teníamos tele, al principio se nos hacía un poco raro, pero luego mi hermano y yo siempre llorábamos cuando nos tocaba volver a casa. Y eso, hasta que tuve 20 años, creo que no salí del país y esperé hasta los 26 para tomar mi primer avión a Irlanda. Allí pasé 3 meses y luego estuve 2 meses en Alemania, aprendiendo idiomas en las 2 ocasiones. O sea, esta cosa de viajar, pero sobre todo de hacer estancias o de probar cómo es eso de vivir en otros países, me llegó muy tarde. Ese interés lo desarrollé ya cuando prácticamente me estaba acercando a los 30 años. Porque ahora a veces hay gente que me dice, oye Javier, yo quiero ir a China y ahora es imposible, es muy difícil por el COVID. Y les pregunto, a ver, ¿cuántos años tienes? Me dicen 20, 22 y digo, bueno, no pasa nada si tienes que esperar un poco más, no tengas tanta prisa, porque yo llegué cuando tenía 28 años ya. Ahora todo el mundo sabe cuántos años tienes. Sí, soy un viejuno youtuber, un youtuber viejuno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, vamos a lo que vamos. Si oís un ruido de fondo así un poco extraño, es Pachi, nuestro pato mascota. Está aquí un poco nervioso porque no sabe lo que estamos haciendo. Total, vamos al 3 de septiembre de 2011. Era sábado y lo sé porque lo tengo todo escrito en un diario. Esto es algo que me habían recomendado muchísimas veces cuando estudiaba sociología y antropología. Siempre pues es algo que aparece cuando estudiamos técnicas de investigación, sobre todo cualitativas. Y bueno, también hay mucha gente que lo hace pues porque sí. Y es algo que ahora aprecio muchísimo porque puedo volver a aquellos días. Lo escribí durante año y pico. Y puedo ver muchísimas cosas que ya me había olvidado y también me redescubro un poco a mí mismo porque hay aspectos de mi personalidad que ya los tengo un poco olvidados porque creo que soy una persona que ha cambiado bastante a lo largo de su vida y sobre todo en la última década también. Vale, pues mis amigos tuvieron la idea de hacer una despedida ese día porque había una fiesta de la cerveza o algo así en un pueblo de al lado, en Sant Esteban, y yo tenía que tomar el avión el día siguiente, domingo. Y dije, bueno, va, venga, vamos y estamos un ratito ahí y tal. Tampoco me voy a liar porque, bueno, pues ya sabéis, me da muchísimo miedo el avión, luego hablaremos un poco más de eso. Y estaba nervioso, acababa de hacer la maleta. Bueno, va, venga.
Total, que empezamos ahí con los amigos, de bar en bar y tal, y llegó un punto en el que dije, bueno, a lo mejor si me paso hoy un poco, pues con el horario o lo que sea, pues tampoco ocurre nada, porque así quizás duermo durante el viaje. Paso el viaje dormido y así no me entero y no paso miedo. Iluso de mí, claro. ¿Qué ocurrió? Pues que al final volví a casa como a las 5 de la mañana o así, y luego me desperté, pues no sé a qué hora serían, las 9 o así. Dormí muy poquito, seguramente casi nada por los nervios. Mis padres me llevaron a San Sebastián, nos despedimos y tal. En principio venía para un año, cosa que se alargó. Y luego de allí fui a Bilbao en autobús. Creo que en el trayecto dormí un poco, lo tengo escrito en el diario, pero a partir de entonces todas las fantasías que me había hecho el día anterior con mis amigos se fueron al garete porque lo pasé fatal, o sea, lo pasé fatal en el viaje. Primero fuimos a Frankfurt, no dormí nada, por supuesto, luego allí esperé 4 horas y en el segundo tramo, que era de Frankfurt a Pekín, creo que fue uno de mis peores viajes en avión, uno de los peores que recuerdo, porque estaba con una resaca malísima, nerviosísimo, no podía dormir, porque yo le tengo un miedo paralizante al avión. O sea, hay gente que dice, yo le tengo miedo a volar, y luego los ves y están tan tranquilos viendo una película, igual se ponen un poco nerviosos en el despegue, en el aterrizaje. Yo no, yo voy todo el rato agarrado al asiento con las zarpas ahí, que casi les dejo una marca al final. Y sudando, lo paso muy mal, me cuesta mucho distraerme. Imaginaos lo que fue de resaca, con la resaca del día anterior. No lo recomiendo de ninguna manera. Yo aparte le tengo miedo a las alturas, pero el miedo a volar creo que se debe a que si hubiese un accidente me vería en una situación en la que no tendría ningún control sobre lo que estuviese pasando. O sea, ¿qué podría hacer? Entonces, esos últimos minutos me aterrorizan. Esos últimos minutos en los que sabría que voy a morir, pero no puedo hacer nada, son los que me vuelven loco cuando estoy volando. Porque en China conduzco y muchas veces puede ser una locura, pero me hago la ilusión de que en el último momento podré hacer algo, ¿no? Podré dar un volantazo, tendré cierto control sobre la situación, pero en el avión no. Pero todo esto del terror a volar, al menos en mi caso, tiene una ventaja bastante grande, porque cuando llego siento que ya soy invencible. O sea, he sobrevivido al vuelo y ya soy capaz de hacer cualquier cosa, no le tengo miedo a nada. Bueno, también tengo que decir que cuando aterrizamos, no sé si en esa ocasión, pero sí que otras veces me ha pasado que tengo ganas de besar el suelo, como el Papa. No exagero, no exagero. Esa es para que os imaginéis, tratéis de imaginar la sensación que tengo. Bueno, para estas alturas supongo que ya veis que no encajo ni de lejos en ese perfil de explorador, de aventurero, que a veces me atribuyen desde fuera. Dicen, ¡guau, Javier, todo este tío que ha estado en China tanto tiempo, como los jesuitas de hace siglos y tal! Digo, sí, los jesuitas, venga, hombre. Entonces nada, llegamos al aeropuerto de Pekín, estaba yo, pues eso, con la resaca y tal, cansadísimo, destrozado, pero contento de haber llegado vivo. Y nada, pues había un chico vasco que me ayudó un poco en todo, porque yo soy muy casero. Es que yo hasta entonces también había tomado muy pocas veces el avión. A veces no sé qué cosas hay que hacer, entonces bueno, pues iba un poco así como una cosita pequeña, un animalito a su lado, y él me iba dando consejos. Mucha gente me dio consejos sobre China en el viaje, la gente con la que me crucé, muchos eran turistas. A veces los consejos eran contradictorios, pero yo creo que a los extranjeros y también a los occidentales, cuando llegamos a este país, tenemos una fase en la que nos encanta eso, nos encanta dar consejos a los recién llegados, ¿no? Algunos nunca paramos de hacerlo, pero bueno, total, que nada, llegamos, iba yo con este chico, me ayudó pues eso, a sacar la maleta, cambiar dinero. Yo no hablaba nada de chino, me manejaba con el inglés,
Pero China no es un país en el que la mayoría de la gente hable inglés o lo chapurree. Los jóvenes lo aprenden en la educación obligatoria. También en el examen de acceso a las universidades hasta hace nada era prácticamente obligatorio, pero la mayoría no lo habla. No es un país tan accesible en ese sentido. Y yo con el mandarín cero, o sea, solo sabía decir ni hao y xie xie, y a veces los mezclaba, o sea, me equivocaba, era un desastre, o sea, capacidad comunicativa cero. Pues nada, estábamos ya medio saliendo del aeropuerto y de pronto me dice este chico vasco, me dice, oye, ¿tú no llevabas una maleta? Y digo, ¿maleta? Sí, claro, la tengo. ¿Dónde está mi maleta? ¿Qué pasa con mi maleta? O sea, en medio del caos mental que llevaba, me la había dejado, no sabía dónde, porque ya la había sacado después de llegar, ya la había recogido. Y o sea, digo, no me digas que me... Es muy típico de Javi. Sí, soy muy despistado en general. Un poco desastre. Sí, y ya, o sea, me empezaron a entrar los sudores fríos ya y dije, "Ay, no me digas que me he dejado todo el ordenador, o sea, todos mis documentos, mis cosas". Y bueno, afortunadamente, por detrás venía, a lo lejos vi un chico que iba con mi maleta, me hacía así señas, me la había olvidado. Digo, gracias, muchas gracias y tal. Digo, menos mal, bueno, venga, Wow. vamos, seguimos, venga. Si no, le prometía. Una vez más, para que veáis, si alguien tan desastre como yo ha sobrevivido en China, prácticamente cualquiera puede. Lo único necesario son las ganas. O sea, ponerle ganas al asunto, intentarlo y venga. Luego me despedí de este chico vasco, que creo que vivía en Tianjin. Tianjin se dice, sí, ¿no? Sí, Los tonos sí. los he dicho bien. Muy bien. Después de 10 años todavía no controlo el idioma, ya veis. Y eso, dije, bueno, vamos a tomar el autobús. Cuando estaba pidiendo los billetes, pues me vino un poco a la cabeza un consejo que me dio alguien en el avión o tal. Me dijo, no te fíes mucho y tal, controla cuando pagues algo que a lo mejor te engañan. Y yo iba en ese plan, y entonces al pagar me dieron las vueltas y dije, uy, aquí No está bien. falta algo, no está bien y tal. Y estuve un rato, oye tú, que me has dado las vueltas mal, me parece que me has dado las vueltas mal, ya está un poco a la defensiva por lo que me habían dicho. Entonces la chica miró y digo, no, está bien, mira, contó en inglés, la chica de la taquilla sí sabía, y efectivamente, o sea, nada más llegar ya estaba haciendo el ridículo. Y la verdad es que no creo que este país sea muy dado a la engañufla. No me parece que sea especialmente dado a timar. A lo mejor en algunas zonas turísticas sí. Pero hoy en día cada vez menos. Sí, y en general no creo que sea un país en el que tengas que tener miedo de eso, ¿eh? Es mi impresión. Vale, me subo al autobús, ya estaba mucho más tranquilo. Ya decía, ahora vamos al hostal. Era un hostal de esos para jóvenes, con una habitación compartida. Voy a descansar un poco, o sea, ya sabía que iba a dormir, que bueno, y mañana ya veremos o más tarde, porque era muy temprano. Y en el autobús ya hubo una cosa que me llamó la atención, y es que iba yo ahí sentado mirando por la ventanilla y de pronto me fijé que había una chica joven y me miraba y me sonreía. Y a mí, o sea, bueno, en mi zona del norte de España, pues tenemos fama de que no somos muy dados a las relaciones, que nos cuestan un poco las relaciones amorosas, ¿no? Ese tipo de no sé si era coqueteo, pero esa simpatía inicial, porque sí, se me hacía un poco rara. Y claro, eso es porque yo era alguien muy exótico, y lo sigo siendo en gran medida. O sea, mi aspecto me delata, aunque también hay gente que puede llegar a pensar que soy del noroeste, donde puede haber minorías, o sea, puede haber chinos que pertenecen a minorías
de herencia túrquica, rusa, que puedan tener mi aspecto, Ya, ¿no? pero soy muy exótico. Ya sabéis que en todas partes lo exótico siempre tiene cierto interés. Y además, de esto hablaremos más tarde, si os interesa que sigamos con estos vídeos. Cuando tú ves gente muy diferente a ti, primero, no tienes la vista entrenada, no tienes el gusto entrenado, y en ese momento te pueden atraer personas que luego te dejan de gustar, cuando te haces a los cánones de belleza locales. Esto es algo de lo que podemos hablar más tarde, yo creo que es muy interesante, alguna vez hablé de ello en un vídeo, pero yo creo que seguramente esa chica, cuando me vio a mí, me vio más guapo de lo que era, y Lele también. Yo tengo la teoría, bueno, yo estoy convencido de que Lele, cuando me conoció, me vio más guapo de lo que en realidad era, porque no estaba entrenada, no estaba familiarizada con los cánones de belleza occidentales. Entonces hay mucha gente a lo largo de nuestro canal que ha pensado, estoy seguro, ha dicho, pero ¿qué hace esta chica tan guapa con alguien como Javier, no? Bueno, pues luego hablaremos de ello. Bueno, llego a la estación, salgo, no tengo ni idea de cómo llegar al hostal, porque entonces yo no tenía un smartphone. Además, era una persona prácticamente analfabeta en lo tecnológico. O sea, yo empecé a utilizar... Yo era de los que en la universidad, en el año 2000 y pico, cuando nos pedían trabajos, yo era de los que decían, profe, ¿puedo entregarlo por escrito, en papel? Y la gente me miraba en plan, ¿pero eres un troglodita o qué pasa, tío? O sea, era ese tipo de persona. Y llegué a China, también tuvimos acceso a internet relativamente tarde en casa, y llegué a China. Para mí el acceso a internet era algo totalmente secundario, no me parecía tan importante como ahora. De hecho, en esos primeros días, hasta que llegué a Wuhan, no tenía móvil, o sea, creo que me había traído el mío, pero no tenía una tarjeta todavía. Entonces tiraba de teléfonos, no sé, del teléfono del hostal, no sé cómo llamé a mis padres. Bueno, no era importante para mí. Lo que hice fue preguntar a unos policías cómo ir al hostal, que estaba muy cerca de la estación. Y bueno, pues más o menos nos entendimos lo mínimo para poder tener unas direcciones. Llegué y bueno, como os he dicho, pues era una habitación compartida con... no sé si había más camas, pero en esos momentos había 3 personas, que eran un escocés que había estado en Australia trabajando en una granja y ahora estaba de ruta entonces estaba de ruta en el sudeste asiático. Luego tenía planes de volver a casa en transiberiano, cosa que hicimos nosotros años después en el viaje de novios. Luego un estadounidense, un californiano fornido, con ese sí que tenía mucha pinta de aventurero, pero bueno, no traté mucho con él, luego os diré por qué. No porque tenga nada en contra con los estadounidenses, ya lo veréis. Y un surcoreano, que estaba de visitando a un amigo que vivía en China. Total, que yo me eché una buena siesta y luego, junto con el surcoreano, salí a hacer un poco de turismo, porque en esos primeros días, pues eso, hice un poco el guiri, lo que hacen muchos visitantes que vienen para poco tiempo. Y bueno, pues Ciudad Prohibida, el Templo del Lama. Y luego, el día siguiente, creo que visité el Palacio de Verano. El Palacio de Verano, eso es. Entonces, el surcoreano, aunque llevaba tan poco tiempo como yo en China, también me dio sus propios consejos, ¿no? Y yo creo que había ciertos prejuicios en lo que me contó, sobre todo en torno a la higiene. Él decía que él ya me avisó de que los japoneses eran como los más higiénicos, luego estaban los surcoreanos y luego los chinos. Pero es verdad que él me dio mis primeras lecciones serias de cómo comer con los palillos, porque él se manejaba en inglés. Y creo que la técnica, porque yo antes ya había ido alguna vez a restaurantes chinos en España, pero bueno, comía con los palillos así de una manera, pues bueno. Y él fue el que me enseñó cómo hacerlo debidamente. Eso.
Pero pasaba una cosa bastante curiosa con él, y es que tenía muchísimo miedo de andar por cualquier sitio que no estuviese dentro de los circuitos turísticos. O sea, me acuerdo que estábamos paseando un poco por los alrededores, y a mí me llamaba mucho la atención el contraste entre los edificios, los rascacielos y las callejuelas, ¿no? Callejuelas en las que pues había puestos de comida, era todo un poco más caótico. Y yo tenía mucha curiosidad, quería dar un paseo por ahí, y él decía, no, que puede ser peligroso y tal. Y a mí no me daba la impresión de que fuese peligroso, ni mucho menos. De hecho, China es un país muy seguro en ese aspecto. Pero yo creo que él a lo mejor pues había visto, no sé, muchas noticias antes que pintan. Es que en los países vecinos de China también ocurre. A veces pensamos que solo pasa en Occidente, pero en los países vecinos a veces también los medios se pasan un poco con la propaganda anti-China, ¿no? Les cuentan que en este país pues pasan todo tipo de cosas horribles, y yo creo que él estaba asustado principalmente por eso. Como he dicho antes, esos 2 días antes de tomar el tren a Wuhan, pues hice el turista desorientado, aunque sí que es verdad que me molesté en contratar a una guía turística en el Palacio de Verano, y vamos, fue un acierto total, porque creo que pagué 10 euros o algo así, estuve horas con ella. Era una señora mayor, muy leída. A ver, Pachi está un poco nervioso. Igual tendrás que dejarle entrar. Bueno, y eso, aprendí muchísimo. Bueno, yo había leído cosas de sociología, antropología, de sinología, pero cuando una persona te cuenta estas cosas, ¿no? Y además con todo tipo de anécdotas, historietas y tal, pues aprendes muchísimo. Por la noche pasé por las calles esas de los puestos de comida, y estaban los famosos sitios estos donde te ofrecen insectos, ¿no? Escorpiones y demás, que es algo que yo creo que lo hacen sobre todo para los extranjeros. O sea, es una cosa que bueno, yo alguna vez también en otra provincia donde quizás es más habitual, porque sí que es verdad que en algunos sitios se comen gusanos de seda, por ejemplo en el noreste, es relativamente habitual, pero eso es algo, pues bueno, lo que se ve en Pekín en muchos sitios son cosas para turistas y poco más. No te puedes fiar de que eso sea representativo de la vida en este país. Todo esto lo digo porque en este país, sobre todo si no te las apañas con el idioma, es muy fácil que no te enteres de nada. O sea, si eres turista, puedes pasar un mes fácil sin conocer realmente, sin entender realmente lo que es vivir aquí. Y esto también te puede pasar si vienes a estudiar y pasas, pues no sé, hasta un año trabajando. Ocurre algo muy parecido. ¿Por qué? Pues porque es muy común que nos relacionemos con otros extranjeros, sobre todo yo creo que por la barrera del idioma, y eso a veces hace que nos metamos en unas burbujas que, bueno, pues que al final son una experiencia bastante particular. Ojo, yo también he vivido en ese tipo de burbujas, sobre todo al comienzo, en los primeros años, y ahora también en ocasiones. Pero bueno, volviendo al año 2011, mi burbujita de turista, más o menos acomodada, estaba a punto de reventar porque, pues eso, creo que fue el día 7 de septiembre, tomaría el tren a Wuhan. Y en Wuhan iba a vivir en una residencia de estudiantes extranjeros que, bueno, ya os contaré. Si os interesa que siga con esta serie, ya os contaré cómo fue. Es más, yo ya había empezado a sospechar que aquello iba a ser una experiencia más dura de lo que había imaginado, porque el chico californiano del hostal se pegó los 2 días que estuve yo allí sin salir de la habitación. Y era un tío, o sea, era como Rambo. Tenía un aspecto mucho más imponente que yo. Un tío, parecía un aventurero, un explorador. Pero ya os digo, se quedó sin salir de allí con el aire acondicionado, todo a gusto. Y yo pensé, si este tío, que parece Schwarzenegger, no ha salido
en los últimos días, que se supone que tienes que aprovechar, ¿no? O sea, yo cuando hago un viaje, en los últimos días estoy como, joder, quiero hacer lo que no he tenido tiempo de hacer antes, ¿no? Dije, si este tío no ha salido, a lo mejor es que este país no es para todo el mundo. Y nada, ya sé que a lo mejor algunos esperabais más información en este primer vídeo, pero es que, sinceramente, 2 días en China no dan para nada. Es que no te vas a enterar de absolutamente nada, lo siento mucho. Y bueno, si queréis profundizar más, ahora Lele no ha hablado nada porque, bueno, pues ella todavía no era parte de la historia, pero pronto se incorporará porque la conocí en noviembre, pocos meses después. Pues yo qué sé, pues podemos seguir desarrollando todo esto si os interesa, ¿vale? Está un poco en vuestras manos. Así que nada, si os habéis quedado con ganas de más, el próximo jueves, el domingo, saldremos a grabar fuera, como de costumbre, pues tendréis otro capítulo del viaje a Wuhan, que fue, yo creo que una de mis experiencias más intensas. El viaje y también la llegada. En fin. Bueno, pues nada, amigos, ya nos diréis. Eso es todo por nuestra parte. ¡Hasta luego! Adiós.